Hola nuevamente, apreciados amigos. En esta noche les tengo preparado el tema de arreglos. Y para hablar de arreglos quizás sería meritorio hablar de lo que vendría a ser vectores. Acá tenemos el ejemplo de vectores. Estamos hablando de que tenemos una especie de variable compleja en donde generamos un único identificador a un componente que al mismo tiene tres subcomponentes que se controlan a través de lo que vendrían a ser índices. En este caso podríamos llamar por ejemplo a este vector llamado notas, que contiene tres notas pero que tiene un único identificador. Ese identificador va a ser referenciado a través de los índices. En este caso, como ustedes recordarán, se menciona de que los índices siempre empiezan a definirse a través de 0 en adelante. En este caso estamos hablando de un vector de tres componentes y los datos vendrían a ser estos. En el siguiente ejemplo ya también tenemos una cuestión un poquito más compleja, que en este caso vendrían a ser los arreglos. Los arreglos están compuestos normalmente por dos dimensiones. Esto no implica que no pueda haber, digamos, que un ejemplo de arreglo de tres dimensiones o más, dependiendo de la complejidad del problema. Pero normalmente para la temática académica siempre se trata de dos dimensiones. En este caso la dimensión fila y la dimensión columna. Y como en el caso de los vectores, los índices empiezan a partir de 0. Empiezan a definirse a partir de 0 en adelante. En este caso estamos hablando de una matriz de 3 por 3. Esta posición que se está señalando es la posición 0,0. ¿Por qué? Porque este 0 está haciendo referencia a la posición de la fila y este otro 0 está haciendo referencia a la posición en términos de columna. Por eso es que decimos que este elemento o esta celda está fijada en la posición 0,0. En este caso posición 0,1, fila 0, columna 1 y aquí fila 0, columna 2. En este caso estamos hablando de la fila 2, columna 2 y en este otro caso estamos hablando de la fila 2, columna 0. Para efectos de análisis se recomienda que ustedes no deberían concentrarse en los datos. Noten ustedes de que en esta matriz tenemos esta vez los elementos que se encuentran en determinadas posiciones señaladas en la parte de arriba. Tenemos 9 elementos y estos 9 elementos seguramente van a llamarse por un único medio, un único identificador, como seguramente ustedes ya recuerdan. Volviendo al punto, no deberíamos concentrarnos en los datos, sino fundamentalmente cómo tratar o manipular la información a través de los índices. Vuelvo a repetir que cuando ustedes vayan a enfrentar un problema, no se concentren en los datos, concéntrense en las posiciones. Traten de hallar lo que vendría a ser comportamientos en las posiciones. Por ejemplo, noten ustedes de que aquí, tanto el índice I como el índice J son iguales para toda esta diagonal. Noten ustedes, en esta diagonal estamos hablando de que I y J son iguales, I y J son iguales, I y J son iguales. En la otra diagonal podemos apreciar de que I más J es igual a 2, I más J es igual a 2, I más J es igual a 2. Entonces el tratamiento, como ustedes pueden apreciar, se da en función a las posiciones y deberíamos procurar siempre determinar cuál es la casuística o el comportamiento que define cada una de las posiciones. Pasemos ahora a una cuestión práctica para efectos de tener un mayor entendimiento de este tema bastante interesante, bastante utilizado en la programación, matrices. Para efectos de entendimiento, noten ustedes ahora lo que vendría a ser esta definición de matrices. Como ya manifestado hace unos minutos atrás, la ventaja de utilizar ya sea vectores o matrices es de que yo puedo trabajar con un único identificador de variable. En este caso todo esto que se está señalando es una variable de 9 componentes definido aquí, si ustedes se dan cuenta. Estamos definiendo en este caso la variable llamada matriz, variable entre comillas, y es del tipo entero.
donde se le está definiendo una determinada dimensión, F y C. F, como iba diciendo, F que representa las filas y C que representa las columnas. Como es natural, en una variable, en una primera instancia es preciso primero registrar los datos, en este caso registrar los datos en la matriz, y en una segunda instancia reportaremos lo ingresado en la matriz. Entonces, para ello vamos a utilizar un par de estructuras repetitivas. En el primer caso, I, que va a ser las veces de fila, y J, que va a representar lo que vendría a ser columna. En el proceso de registro de la matriz tendremos entonces, como ustedes pueden notar, filas y columnas. El proceso regular para el llenado de datos en la matriz va a ser primero cubrir fila por fila, pero para avanzar de fila por fila primero tiene que cubrir cada una de las columnas. Entonces noten ustedes que aquí estoy utilizando el índice I y aquí el índice J. Entonces I va a ir desde 0 hasta 2, como pueden apreciar también en la definición del primer bucle for, va a ir de 0 hasta 2 en este caso, y lo mismo por el índice J, que va a ir desde 0 hasta 2, desde 0 hasta 2, con un incremento de 1. Entonces vamos a poner a prueba la corrida de este pequeño programa. Para empezar vamos a hacer un stop en esta línea de código para avanzar paso a paso. En este momento nos hemos quedado aquí en esta porción y lo que vamos a hacer es registrar estos datos, en este caso 12, 11, 12. Esperando, en este caso 12. Vamos a parar nuevamente, pero esta vez hasta este punto. Eh, 11, 11, 12. Ahora lo que ha sucedido en este momento es de que este bucle for ha dado sus 3 vueltas solicitando 3 datos numéricos. Eso significa que prácticamente ha cubierto la primera línea. Al cubrir la primera línea, prácticamente ha cubierto las 3 primeras columnas de la primera línea. A continuación vamos a cubrir lo que vendría a ser las 3 columnas de la segunda línea. Entonces, en este caso vamos a registrar los datos 13, 11 y 1. 13, 11 y 1. Seguidamente está esperando ahora el acceso a la última fila, y esta vez vamos a registrar los 3 últimos datos, que en este caso viene a ser 17, 10 y 19. 17, 10 y 19. Ahora que voy a presionar enter, lo que se va a hacer es el reporte de toda la matriz. Una vez que termina el registro F5, y ustedes notarán que ya corrió satisfactoriamente el programa. Nos faltó definir lo que vendría a ser el console.read. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a correr el programa por completo. Solicita los 3 primeros, las primeras 3 columnas de la primera fila, que en este caso vendrían a estar dados por 13, 11 y 12. 13, 11 y 12. Seguidamente 13, 13, 1. 13, 13 y 1. Y finalmente 17, 10 y 19. 17, 10 y 19. Noten ustedes que acá está reportando satisfactoriamente la matriz. Entonces, con ello
hemos acabado, digamos, una breve descripción de lo que vendría a ser el concepto de matrices, utilizando como recurso fundamental las estructuras repetitivas. Pero vamos a pasar a un segundo escenario en donde es preciso manejar matrices, pero a través del uso de funciones.